Voy a llenar estos garrafones de agua. Aquí en mi ciudad el agua no está muy rica del grifo, de la llave. Entonces siempre llenamos estos garrafones. Cuesta 89 centavos llenarlos aquí en el Canadian Tire. Es muy popular que la gente venga a llenar su agua. En otras ciudades sí se puede tomar del grifo, ¿verdad? En otras provincias. Pero se me hace muy raro. ¿Cómo es posible que Canadá, siendo el país con mayor cantidad de agua dulce, no podamos consumir el agua de la llave? Entonces tenemos que recurrir a esto. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Les quiero enseñar un tema importante. Hay muchas cosas que son diferentes entre Estados Unidos y Canadá. Y la mayoría de las cosas ustedes ya se las saben porque son países diferentes. Pero yo viviendo en los dos, porque yo he vivido en los dos países, voy a decir las diferencias que yo encuentro más notorias. Así es que mientras llenamos esto, síguenme. Pues entonces, mis Canadians, la primera cosa que yo noto un poco diferente aquí, socialmente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo viví en California, estuve allá por alrededor de unos 3 años. Entonces, y también me fui al estado de Utah por 2 años. Entonces, yo puedo decirte que aquí en Canadá el racismo se vive menos. O sea, sí existe eso en todas partes. A donde vayas, en todas partes existe. Pero aquí por lo menos tienen más, se privan más de decir cosas o se privan más de actuar si son así las personas, si son racistas. Entonces, aquí como que se contiene más. Porque hay muchas regulaciones, hay muchas leyes. Entonces te puedes meter en graves problemas si tú actúas de manera... Entonces, yo creo que la gente se priva más y al mismo tiempo es más abierta porque hay mucha gente de diferentes países. Yo sé que en Estados Unidos también, pero aquí no es la excepción. Aquí puedes ver hasta incluso en los pueblitos. En Estados Unidos ves gente de todas partes en las ciudades grandes, en Nueva York, en Los Ángeles, ¿sí? En Chicago, pero en los pueblitos pequeños no ves eso, ¿verdad? Yo en los pueblitos pequeños que estuve en Utah, estuve en California, yo no veía gente de otras partes, básicamente latinos y americanos y de raza, ¿no? Pero aquí en Canadá, hasta en los meros pueblitos más pequeños, aquí en Saskatchewan, encuentras gente de todas partes, de las Filipinas, de la India, de todas partes, literalmente. Entonces la gente está acostumbrada a que la gente habla de diferentes idiomas, diferentes culturas, la comida. Entonces es más, está más acostumbrada a todos nosotros de fuera, porque Canadá tiene leyes de multiculturalidad. Es parte de su esencia, Canadá, que cada quien tiene su cultura y la trae aquí. No trata de implementar una cultura norteamericana y todos hablan inglés o hazle así como aquí, no, sino es muy relajado en cuestión de las tradiciones y de todo. Entonces, a comparación de los Estados Unidos, aquí socialmente tenemos menos racismo, somos más aceptados como personas de fuera, como personas inmigrantes, somos muy mejor aceptados. Yo lo puedo notar al 100%. Yo he estado en California, cómo te tratan, cómo te ven, cómo se expresan de ti, a comparación de aquí, nada que ver. Aquí es mucho más aceptable, mucho más immigrant friendly, como dicen. Es más amigable para las personas de fuera. Otra de las cosas es de que aquí en Canadá el país es más dedicado a la familia. Claro que sí. A diferencia de los Estados Unidos, aquí en Canadá el país realmente apoya a las familias. Es como más familiar el país. O sea, si tú tienes familia, tienes hijos, sí, y todo, aquí en Canadá es mejor que en Estados Unidos para emigrar y todo. Porque aquí existe federalmente, o sea, en todo Canadá existe un dinero que te ayuda el gobierno, que se llama Child Benefit. Desde que tienen los niños, desde que nacen hasta que tienen 17 años, 18 años, que se llama Child Benefit. Tengo un video de esto por si quieres saber, y esto está en todo Canadá. Y cada provincia tiene aparte un Child Benefit provincial. En algunas provincias no tienen, aquí en Saskatchewan no tenemos eso, pero en Alberta, Ontario,
tienen otro Child Benefit aparte del federal. Entonces, pues te ayuda bastante, si recibes bastante dinero del gobierno para ayudar a tus hijos. En Estados Unidos, dependiendo del estado, ¿verdad? Allá no hay algo federal, no hay algo de todo el país que te dé dinero por los niños, sino cada estado hay algo. En California está el WI, que te dan comida, vales de despensa y todo. Me imagino que en otros estados sí te dan dinero, pero no es algo universal en todo el país. Depende del estado, depende si estás con bajo ingreso. Y aquí en Canadá es básicamente a todos les dan. Te dan poco si ganas mucho y te dan bastante si ganas poco, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que ustedes deben de saber, es de que aquí Canadá te ayuda mucho para poder mantener a tus familias. Incluso hasta tenemos un día feriado, un holiday que se llama Family Day, que es en febrero. Entonces ese día es pagado por las compañías y es para que estés con tu familia. Entonces en Estados Unidos no existe un día especialmente para la familia. También cuando tienes tus hijos y están creciendo, aquí la universidad es mucho más barata que en los Estados Unidos. Entonces si tienes varios hijos, hay más oportunidad de que ellos vayan a la escuela. Hay muchos programas donde pueden ellos pedir un préstamo y después pagar hasta que ellos trabajen o todo, pero es mucho más barato. Así es que para una familia que tiene hijos y todo, es mucho mejor aquí en Canadá. ¿Tú sabes alguna otra cosa? Ponlo en los comentarios, o si sabes algo de los Estados Unidos que es mejor, ponlo en los comentarios. Está empezando a nevar y quieren limpiar aquí el estacionamiento, aquí en el parqueadero. Ponen esa montaña de nieve para recoger todo y ahí echan toda la nieve y ahí se queda bastante tiempo, ahí se queda hasta que se derrita en el verano. Realmente ahí se queda, entonces ahí tú puedes ver qué tanto ha nevado cuando se ve la montañota grandota de nieve. Bueno, pues aquí en Canadá hay muchos sistemas de migración. Como tú ya lo sabes, tú te puedes venir aquí por medio de estudios y después agarrar la residencia. Puedes venir por medio de trabajo y agarrar la residencia. Puedes venir por medio de la familia. Puedes venir por medio de refugio. Por muchas maneras puedes venir aquí a Canadá. Pero a diferencia en los Estados Unidos es muy difícil que te vayas por medio, por ejemplo, de trabajo. Solo algunos tipos de trabajo se puede. Es muy difícil que te vayas por medio de estudio. Creo que no se puede ir a Estados Unidos por medio de estudio. Solamente te dan tu visa y ya no puedes arreglar residencia. Entonces los programas que hay aquí en Canadá son demasiados y hay muchísimos para todos. Por ejemplo, aquí en Canadá hay varios programas de migración que son especiales para, por ejemplo, poblar el rural y norte, el del Atlántico, el de los traileros que les acabo de hablar. Hay varios programas que pueden uno ofrecer para que tú te puedas venir para acá, pero realmente en Estados Unidos no hay muchos programas. Entonces en eso es la gran diferencia, que Canadá, como tiene menos gente y necesita más población, necesita más gente de otro lugar. Entonces lo que pasa es de que aquí en Canadá se necesita más gente, entonces por eso hay más sistemas de migración para poder ayudar a la gente a venir, ayudar al país a crecer. Otra de las cosas de las cuales es diferente Canadá de los Estados Unidos, y es el orgullo de los canadienses, es que el sistema de salud es gratis aquí. Y muchos van a decir, no es gratis, de tus impuestos se paga y todo así. Pues exactamente. Por ejemplo, en mi país, que es México, nos quitan el impuesto sobre el trabajo, que es alrededor de 32 o 35%. Es bastante. Te quitan más impuestos en México que aquí en Canadá. Entonces cuando uno dice es que te cobran muchos impuestos, realmente los impuestos se ven aquí en el país. En México lamentablemente no se ven los impuestos que uno paga, los servicios de salud no son tan buenos y mucha gente opta por pagar privado, ¿verdad? Probablemente eso también pase en el resto de Latinoamérica. Pero aquí en Canadá, pues los impuestos sí se ven que están trabajando. Hay muchas ayudas del gobierno, por ejemplo el Child Benefit. Si no sabes qué es el Child Benefit, te dejo aquí el video, que te dan, el gobierno te da dinero para que tú puedas pues pagar alguna de tus cosas, para ayudarte a pagar los biles o las necesidades de tus hijos, ¿verdad? Te ayudan a muchas cosas, que realmente el gobierno da más de lo que te quita.
Y eso se ve, por ejemplo, cuando todos los beneficios que tú recibes y lo poquito que te está quitando el gobierno. También recibes pues aseguranza de desempleo, también te da bastante dinero el gobierno cuando estás desempleado. Y bueno, pues el seguro médico, te dan una tarjetita como estas. En cada provincia es una tarjeta diferente. Esta es la de Saskatchewan y te mandan una como sticker, como una calcamonía donde te dice que la vas a renovar a qué año. Te dice que está buena hasta el 2023, ¿verdad? Entonces esta es la de Saskatchewan Health Services. Ahí es donde te ayudan a cualquier cosa médica, es gratis. Si yo me enfermo ahorita y voy al médico por una gripa, me atienden y es gratis. Si yo voy al hospital para que me operen de algo, es gratis. Cualquier cosa que se necesite de servicios médicos es gratis. Lo único que no incluye básicamente sería, por ejemplo, el dentista. No incluye el dentista ni el de los ojos. Si yo necesito lentes, eso no cubre. Pero mucha gente cuando trabaja tiene aseguranza en sus propios trabajos y les incluye como todo eso, lo suplementario. Entonces cuando tú trabajas y tienes tus beneficios, pues ya básicamente pues pagas muy poco para ir al dentista, pagas muy poco para los ojos, ¿sí? Aquí en Canadá la mayoría de los lugares las ambulancias las tienes que pagar tú. Si tú requieres una ambulancia, esa sí no está cubierta por el gobierno, pero te digo, esas aseguranzas de los trabajos te la cubren. Entonces básicamente estás cubierto por muchas cosas. Así es que esto es una gran ventaja a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no tiene un servicio social del gobierno que te ayude a pagar las cosas. He tenido la experiencia de que si tú te enfermas, yo he estado en Estados Unidos cuando estaba con mi hija chiquita, ella estuvo enferma, tuvo una infección y la llevamos al doctor y nos cobraron solo por la ida al doctor, solo porque el doctor la vea, fueron $300 y pues más la medicina, si le tenían que hacer algún estudio o algo, iba a subir más el costo. Entonces, si tú no tienes aseguranza, que la aseguranza en el trabajo también tú la pagas en Estados Unidos, te cobran y luego tienes que pagar deducibles si vas al doctor o si te tienes que operar, pagas deducibles, lo cual aquí en Canadá no, aquí es totalmente gratis. Trabajes o no trabajes, para todos es gratis. Entonces, es una gran ventaja que tiene y la gran diferencia. Por eso muchos canadienses están orgullosos de eso, que es la gran diferencia entre los Estados Unidos y Canadá. Miren mis canadienses, aquí es donde viven mis suegros. Estamos a las afueritas de Saskatoon, se llama Martensville, y todas las casas están hechas iguales, simplemente de algún color diferente, pero todas son de la misma. Es una compañía que se dedicó a hacer casas en esta área, como un tipo coto allá en México, que las casas son muy parecidas. Así también hicieron esta comunidad de casas muy parecidas. Pero yo no soy muy fan porque no tienes la oportunidad de que sea diferente, todas son iguales. En cambio, por ejemplo, en mi ciudad, en Swift Current, todas las casas son diferentes porque se hicieron en años diferentes, con presupuestos diferentes, con gustos diferentes. En cambio, aquí en esta área, todas las casas básicamente son iguales, simplemente tal vez el color diferente o cualquier cosa, pero en sí adentro y todo están hechas como de la misma estructura. Así es que también aquí en Canadá hay de este tipo de casas. Son un poco más baratas por lo mismo, pero no tanto. Y pues si te gustó este contenido, ya sabes qué hacer. Ayúdame, apóyame dándole like, revienta ese botón de like, comparte esto a las demás personas, suscríbete si no te has suscrito. Tengo mi página de Patreon para que vayas a checar qué es lo que te puedo ayudar. También sígueme en Instagram, y si quieres también apoyar al canal, inscríbete a las membresías de aquí de YouTube para que podamos hacer estos videos, este contenido que te gusta, y poder tener la oportunidad de poder mostrarte más allá de lo que está aquí cerca. Así que pues ya sabes qué hacer y nos vemos a la próxima.